Qué bueno es vernos aquí hoy, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Es siempre una bendición poder reunirnos. Sé que son días a veces muy dados a salir, a andar en el ambiente ya, ¿verdad?, de estos días. Pero qué bueno que podamos estar aquí hoy y que podamos aprovechar un momento para la reflexión en la palabra del Señor también. Como vio hace 8 días, no estamos en Corintios. Estamos viendo algunos textos de la Escritura previos a dentro de 8 días tener nuestra celebración navideña. Así es que le invito por favor a que abra su Biblia en el libro de Isaías de nuevo, capítulo 7, verso 14. Isaías 7:14. Isaías capítulo 7, verso 14. Voy a leer el texto desde el verso 1 y me acompaña leyendo el verso 14 juntos, por favor, si tiene su Biblia. Me acompaña en el verso 14 con fuerza. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Juntos, hermanos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Al estar a las puertas de una Navidad más, no puedo sino quedar de nuevo impresionado con la sola verdad, resonando en mi corazón, de que el Dios eterno, el creador de todas las cosas, pudiera decidir dejar su gloria eterna para asumir esta forma humana, que quisiera venir aquí a este mundo de pecado para revelarnos de manera sublime su amor, su misericordia y su deseo, porque cada persona pueda tener el regalo más grande de todos, su perdón y la vida eterna. El tema de esta reflexión es Dios con nosotros. Vimos la semana pasada que Dios prometió que su luz eterna alumbraría las tinieblas de todos los corazones. Este mundo ha estado hundido en el pecado desde que las primeras personas pecaron. Desde entonces, el mundo
ha ido en picada. Y como vemos hoy a nuestro alrededor, y lo vemos no solo porque somos testigos de lo que sucede, sino lo podemos oír a través de las noticias que vienen de todo el mundo, hermanos, el mundo está cada vez alejado de Dios. Los seres humanos no podemos hacer nada para resolver ese problema espiritual, por lo que Él decidió desde la eternidad hacer un plan eterno de salvación, que era necesario que Él dejara su gloria y viniera a este mundo para poder hacer posible que lo imposible, hermanos, mediante su muerte en la cruz, fuese algo que los hombres pecadores pudieran un día disfrutar y tener en su corazón. El perdón de todos nuestros pecados y de la mano con ello el regalo de la vida eterna. Siendo que el mundo está sumido en la incredulidad y cada vez el mundo, hermanos, está más alejado de Dios, Dios sigue llamando con misericordia, con paciencia, a que los hombres puedan y quieran oír su voz y deseen comprender su situación espiritual con ese Dios eterno y quieran, convencidos de ello, volverse a Él con todo su corazón. Vamos a ver tres sencillas y breves verdades que extraemos del texto de Isaías 7:14 específicamente, que leímos juntos, y que son una realidad para todos y cada uno de nosotros ahora, y que también, hermanos, son una esperanza para quien aún no le conoce. La primera verdad que extraemos del texto bíblico es: su venida es el cumplimiento fiel de su promesa eterna. Su venida es el cumplimiento fiel de su promesa eterna. Dice el texto: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. Dios había prometido que su luz eterna vendría a este mundo, como vimos la semana pasada, y la promesa de Dios tendría cumplimiento en un futuro no muy cercano. Pero desde el día en que Isaías anunció estas hermosas palabras dirigidas por el Espíritu Santo, Dios estaba en el camino, hermanos, de que estas palabras tuviesen un cumplimiento, y lo tuvieron cuando el Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, nació en este mundo, habiendo dejado su gloria para poder estar entre nosotros y compartir esta humanidad, ¿verdad? Esta carne, estos huesos, sin el pecado que a nosotros nos señala de manera particular. Como sabemos muy bien, Dios no miente. Él había prometido desde el mismo Génesis que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, que simbólicamente en este caso es el mismo Satanás. Cuando Dios habló a la mujer, le dijo hermosas palabras, ¿verdad? Hablando acerca de la esperanza, de la vida, que representaba el hecho de que como mujer podría participar dentro del plan de Dios, trayendo más seres humanos, aunque en circunstancias distintas a las que Dios tal vez había planeado para ella, pero de todos modos, instrumento de Dios para poder traer más personas al mundo. Pero cuando habló la serpiente, le advirtió que la descendencia de la mujer le aplastaría la cabeza. Hablando acerca de esto, podemos notar, ¿verdad?, el deseo y plan perfecto de Dios de que nosotros, hermanos, como iglesia podamos colaborar en ese aspecto dentro del proyecto de Dios en la salvación de las personas, para poder predicar el Evangelio, porque cada vez que usted predica el Evangelio y le comparte el Evangelio a otra persona, cada vez que usted le habla a Dios de Cristo, y esas personas vienen al conocimiento de Dios y se convencen, no por usted, sino por el Espíritu Santo hablando a su corazón de que son pecadores, que deben arrepentirse y deben acercarse a Dios de todo corazón, entonces usted y yo contribuimos en el aplastamiento de la cabeza del diablo, como el Señor lo anticipó desde el Génesis, y que se cumple y se ha cumplido en el transcurso de la historia, especialmente ahora que la iglesia predica el Evangelio y tiene a Cristo en su corazón como el mensaje más grande que debe compartir con otras personas. Entonces, el Señor dice, prometió una señal que llegado el momento tuvo especial y esencial cumplimiento cuando Dios eligió a una jovencita, no por ser ella mejor que cualquier otra chica de su tiempo, que cualquier otra mejor mujer de su tiempo, sino porque Dios en su infinita misericordia, hermanos, decidió elegirla a ella, tomó esa determinación,
María no tenía ninguna situación, cuestión física, moral, espiritual, superior a cualquier mujer de su tiempo como para que Dios la viera arriba de cualquiera. No. La elección de María, hermanos, estuvo fundamentada en la infinita misericordia de Dios. Dios es soberano. Y como eligió a María, pudo haber sido cualquier otra mujer de su tiempo, pero Dios demuestra con ello, hermanos, que el hombre es objeto de la mirada de Dios, no porque haya bueno algo en él, porque ya sabemos que la Escritura dice que el hombre no es bueno, no hay nada bueno en él. Desde la cabeza, coronilla hasta los pies, el hombre solo es herida, hinchazón y podrida llaga. Pero María halló gracia a los ojos de Dios, ¿verdad? Porque Dios quiso, porque Dios lo determinó, porque Dios la eligió dentro de su soberana voluntad. Entonces, fue designada para que ella fuese el instrumento humano para traer a este mundo a su Hijo amado. Como fue María, entonces pudo ser cualquier otra mujer de su tiempo, pero como bien dice ella misma en Lucas 1:38, cuando oye la noticia del ángel comunicándole acerca de la determinación eterna del Dios soberano y todopoderoso, esta chica responde: he aquí la sierva del Señor. He aquí está la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Qué hermosa respuesta de María, ¿verdad? Pudo haber dicho: no, ¿yo por qué? Estoy a punto de casarme y esto destruye mis planes. Mire, María no reclamó. Simplemente dijo: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Dios se comprometió a otorgarnos una señal, de acuerdo al texto de Isaías 7:14, y esa señal fue la elección de María como un instrumento humano. Y estoy hablando de un instrumento humano, hermanos, no sobrehumano, no algo fuera de lo humano, sino simplemente un ser humano, una mujer pecadora, porque la Biblia, que es la fuente de toda verdad, jamás dice que María naciera de forma distinta o como nace cualquier otro ser humano. Nació como nace todo hombre y toda mujer, de padres pecadores, que a su vez nacieron de padres pecadores, que a su vez nacieron de padres pecadores, y si seguimos la línea llegamos hasta Adán y Eva. Porque dice el escritor en Génesis 5 que Adán y Eva concibieron hijos conforme a su semejanza. Y no está hablando de lo físico. Ahora está hablando de lo interno, de lo espiritual. Cuando habla de y concibieron hijo a su semejanza, dicen como ellos igualmente pecadores. Entonces, la Biblia, que es fuente de toda verdad, nunca dice que María naciera de forma distinta. Es decir, ella fue concebida de otros seres humanos pecadores igual que ella. Y sus abuelos también fueron pecadores. Y los tatarabuelos y demás fueron pecadores. Dios siempre ha estado comprometido y sumamente interesado en la salvación de todos los seres humanos. La elección de María como instrumento para traer a Jesucristo a este mundo, hermanos, fue un acto soberano, un acto de misericordia de parte de Dios. Ningún ser humano es digno, y note que la palabra digno la remarcamos, ningún ser humano es digno de tan espectacular elección. Nunca Dios se fijó en una persona en la historia de la Biblia, hermanos, porque fuese superior a cualquier ser humano, sino se fijó en algunas personas porque éstas mostraron ciertas actitudes y que coincidieron con la voluntad de Dios para elegirlas. Si usted puede ver en la historia humana, y un ejemplo de esto, a mí me suena siempre Noé. Cuando usted va a Génesis y puede ver que Dios está decepcionado de la raza humana porque sus deseos y constantes inclinaciones solo son lo malo, dice Dios a Noé: he decidido raer a todo ser viviente. Y se refiere entonces a la naturaleza humana y habla acerca de lo que el ser humano en su corazón siempre tiene. Entonces, ningún ser humano es digno de tan espectacular elección, ni para una ni para otra cosa. Por lo tanto, no radicó en la persona de María ni en ningún mérito suyo, cualquiera que pudiera este ser, si pudiéramos hablar de méritos humanos, la elección de Dios, sino en la gracia inmerecida de Dios sobre ella, como ha sido hasta ahora, hermanos, cuando Dios vierte en el ser humano su gracia
Y nos llama a todos al arrepentimiento y unos dicen, no quiero nada contigo, mira, yo estoy bien como estoy, como vivo, como soy, estoy contento, soy conforme en mi vida, como la vivo, a mí me complace, me place, me llena, me satisface, no quiero nada contigo. Y Dios dice, está bien, te estoy llamando al arrepentimiento, te estoy llamando a conocerme y experimentar en mí una vida distinta a como la vives, pero si no quieres, está bien. Dios es respetuoso, pero Dios derrama su gracia y lanza, hermanos, de esa forma a través de su iglesia, de los que hemos conocido de su amor, hermanos, el evangelio, para que escuchen y puedan ser traídos al arrepentimiento y puedan conocer la verdad de Dios a través de Jesucristo. Pero no hay mérito humano en esto. Es la gracia de Dios actuando, hermanos, virtiéndose, derramándose a través del amor de Dios, llamando a los seres humanos al arrepentimiento y llamando a los seres humanos a reconocerle a Él como el único medio para una vida distinta. Por eso Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2, versos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso lo remarca Pablo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues esto es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la señal no enfatiza a la persona elegida, en este caso María, sino al que elige, que en este caso es Dios. Por eso el profeta bien claro dice lo siguiente, por tanto, el Señor mismo os dará señal. No enfatiza la señal, sino a aquel que la da, aunque la elección haya sido en el caso de María. La segunda verdad que encontramos en el texto bíblico, hermanos, de Isaías 7:14 es que su nacimiento humano es el milagro más grande de todos. ¿Hubo milagros? ¿Ha habido milagros en la historia humana? Sí. Siguen habiendo milagros porque, hermanos, el no ser una iglesia que pone allá afuera una lona que dice noche de milagros, viernes, sábado, fin de semana de milagros. Eso no nos hace distinto de otras iglesias, hermanos. Creemos en el poder de Dios. ¿O no? Bendito sea Dios. Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Él sigue siendo ¿qué cosa? El mismo dice ayer, hoy y hasta la eternidad. Dios no cambia, hermanos. Dios no está cansado de hacer milagros. No. Así es que Dios no ha cambiado. Dice el texto de aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero el milagro más grande que Dios hizo, hermanos, no fue multiplicar el pan y los peces y darle de comer a miles de personas. No fue la resurrección de un hombre podrido después de 4 días, putrefacto, ¿verdad? Porque cuando movieron la roca que movía la entrada al sepulcro donde estaba Lázaro, ahí en Juan 11, Marta dijo, Señor, apesta. Yo nunca he olido a un cadáver humano, nunca, honestamente, nunca. Pero dicen, ¿verdad?, que el cuerpo humano expide un olor peor que cualquier otro animalito, ¿verdad?, un animalito muerto. Eso es lo que dicen, a mí no me consta. Pero Marta dice, Señor, apesta, tiene 4 días de muerto. El Señor sanó leprosos. Un leproso era un muerto vivo, como esas películas de zombies que ahora usted puede ver en la televisión, ¿verdad? Su cuerpo se estaba literalmente cayéndosele a pedazos a causa de una lepra incurable. Pero, hermanos, el Señor sanó leprosos. Le soltó la lengua a los mudos. Le abrió los ojos a los ciegos. Hizo correr a los cojos. Hermano, ese es el Dios en quien creemos, el Dios de poder, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y para la eternidad. Es el Dios de milagros, pero el milagro más grande que el Señor hizo, que Dios hizo, no fue ninguno de estos. No fue el hacha que aquel profeta sacó del agua, ¿se acuerda? No fueron las señales hechas por aquel hombre que Dios envió a Egipto y que no fue él, sino fue Dios a través de él. No fueron esas cosas extraordinarias. El milagro más grande que Dios hizo fue la venida de su Hijo Jesús a este mundo. El Dios eterno dejó su gloria
para venir acá. Por eso, hermanos, cada vez que viene la Navidad y hay gente que dice, ay, es que esta época es la mejor del año. Bueno, pues tal vez estuvo muerto el resto del año, ¿verdad? Estuvo dormido como un oso invernando, ¿verdad? Porque se despertó en diciembre y se despierta en la mejor época del año. El creyente ve todos los días como una excelente bendición de Dios. ¿O no? Si usted amanece hoy y abre sus ojitos y el día está bien helado, ¿qué dice? ¡Ay, qué día tan feo! ¿Así dice? A mí no me gusta el frío, le soy honesto, yo le huyo al frío. Le he dicho a Dios, Señor, muchas veces, gracias, Señor, que no me llevaste de pastor a Alaska. Me hubiera ido como Jonás en la panza de un pez a Haití, tal vez. No me gusta el frío, pero le doy gracias a Dios por el frío. Le doy gracias a Dios, porque lo puedo sentir. Cuando este cuerpo deje de vivir, ya no va a sentir nada. Le doy gracias a Dios por un platito de frijoles, porque lo puedo comer, porque no me hace daño. A mí no me hacen daño los frijoles. Entonces, le doy gracias a Dios porque los puedo comer. Mi esposa no está aquí, puedo decirlo. Bueno, a ella le hacen daño los frijoles. Le duele mucho el estómago. Come frijolitos y la voy a enterrar, ¿verdad? Porque le hacen daño, casi la mata. Entonces, me dice, cuando me estoy comiendo mis frijoles y me veo comiendo, me dice, ay, Marco, me dice, quisiera comer frijoles como tú. Y yo, bueno, pues lástima, Margarita, ¿verdad? Porque no puedes. No puedes. Pero me los como por ti. Entonces, ¿le damos gracias a Dios por eso? Sí, porque podemos, hermanos. Podemos hacerlo. Entonces, Dios hace muchos milagros todos los días y el milagro de la vida que Dios nos da es algo que deberíamos agradecer siempre. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay apreturas de la vida? Sí. Tal vez ahorita usted vino hoy un poco ahorcado por alguna cuestión, porque tal vez los problemas de uno no son los de los demás, pero todos tenemos problemas y vivimos a veces presionados por situaciones de la vida, pero Dios nos da la vida hoy. Mire qué precioso es en cuando nos encontremos hoy aquí y podamos estar cantándole a nuestro Señor, ¿verdad? Que podamos agradecerle a Él por las cosas buenas que nos da. Así es que, hermanos, Dios sigue haciendo muchos milagros. Como ya vimos, la señal era la elección de un ser humano pecador como instrumento, como medio para que el Hijo de Dios viniera a este mundo. Era la señal. Isaías pone énfasis al punto medular y la razón de esa señal o elección humana. En esta segunda parte, en esta segunda verdad. La Virgen, ¿qué va a hacer? Dice, concebirá y dará a luz un hijo. Pero no es cualquier hijo. No es cualquier parto. No, es un parto muy especial. Es un acto de dar a luz muy especial, porque este ser que nace en su momento oportuno y anunciado por el profeta cientos de años antes, es nada más y nada menos que el Dios eterno, que el soberano Dios, aquel que hizo el cielo y la tierra, aquel que es el poder y la palabra que actúa. Ese estaba naciendo un día, más de 2000 años atrás, en un pueblito allá en Belén de Judea, ¿sí? Anunciado por Isaías, Dios por medio de Isaías. Entonces, hermanos, su nacimiento humano es el milagro más grande de todos. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Muchas mujeres quedaban embarazadas en el tiempo de María, y así fue desde el inicio de la historia, y así sigue siendo, ¿verdad? Muchas mujeres son embarazadas todos los días, quedan embarazadas. Así ha sido la voluntad de Dios para la expansión del género humano, como dije hace un momento, ¿verdad? Pero aquella mujer no sería una embarazada más, nada más, no sería eso nada más. Toda mujer, de acuerdo al plan de Dios, llega virgen al altar de bodas. Bueno, ese es el plan de Dios, ¿verdad? Que llegue así al altar. Pero cuando queda embarazada, ese embarazo es la señal física de que su virginidad se perdió. Pero no así en el caso de María, hermanos. ¿Qué le parece? No fue el caso de María, porque por eso dice el texto, he aquí, la Virgen concebirá. Un milagro, hermanos.
¿Cómo puede ser posible? Por eso María decía, cuando el ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el Señor te cubrirá. Haciendo también uso de la expresión de Génesis, ¿se acuerda? Cuando dice que el Espíritu de Dios estaba ahí en el medio del caos, poniendo orden, ¿verdad? Creando. Así es, dice en el caso de María, dice, Él vendrá y te cubrirá y quedarás embarazada. Y María, cuando ella embarazada, dice, ay, pues ¿cómo va a ser eso? Porque yo no vivo con mi esposo todavía. Claro que se escandaliza María porque eso era imposible humanamente, ¿verdad? Sin la intervención de su marido ella no podría tener un embarazo. Entonces dice, ¿cómo es posible? Y el ángel se dedica a explicarle a ella cómo es este milagro del Señor. Entonces, no es en el caso de María. Ella sería la primera y la única mujer en la historia del mundo que, de acuerdo a Lucas 1, quedaría embarazada por la acción de Dios. Como dice en Lucas 1:34, entonces María dijo al ángel, pues ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le responde en el verso 35 de Lucas 1. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No es cualquier embarazo, María. ¿Eres una pecadora? Sí. ¿Eres un ser humano como cualquiera? Sí. ¿Eres, como dicen por ahí ahora, mujer entre las mujeres? Sí. No. Solo una mujer, ¿sí? Como cualquier otra. Escogida por Dios para traer a su Hijo al mundo, sí. Pero eso no le dio a María, delante de Dios, privilegios. No. Por eso es que le tenemos que pedir a María para que se lo pida a Dios. No. No es así. Solo es un ser humano. Solo es un ser humano. Su embarazo fue un acto divino, sobrenatural, pero fue único e irrepetible. Sin embargo, es bueno decir que no permaneció siempre virgen, como dicen las malas lenguas, ¿verdad? No. No siempre virgen. No, hermanos. Por eso el texto bíblico en Mateo dice que cuando Dios vio a José pataleando entre las dudas acerca de su prometida y pensando, mejor la dejo porque ya me falló, ¿verdad? Y aquí tenemos muchos varones. Vamos a pensar, ¿y qué haría yo si mi novia me resulta una cosa así? Bueno, en el caso de José dijo, no, yo no quiero nada y tampoco la expongo porque si la denuncio públicamente la van a lapidar a pedradas. Así es que mejor hago uso del medio legal que tenemos desde Moisés, de darle carta de divorcio y me voy. Y que se quede. Y pensando él en esto, dice el Señor, se le apareció y le dijo, José, no tengas temor de recibir a tu mujer, porque lo que en ella se está produciendo es producto del poder de Dios. Y le cita Isaías 7. Entonces, no permaneció virgen siempre. No, definitivamente no. Ni nació sin pecado tampoco, mucho menos. Tampoco, hermanos, porque acabamos de decir, y tenemos que ir al texto de la Escritura si queremos o si quisiéramos y pudiéramos, para ver que María nació de padres pecadores. Y que sus padres también fueron pecadores. Y que los padres de María también fueron pecadores. Y eso nos trasladaría de nuevo necesariamente hasta Adán y Eva, cuando dice que después de que pecaron fueron echados del jardín y ahí en esa condición pecaminosa empezaron a multiplicarse, siendo pecadores. Y Adán y Eva dijeron, esto que nació de nosotros es igual que nosotros. Y no en lo físico, sino en lo espiritual. Entonces, tampoco nació sin pecado. Porque esta aseveración violenta la verdad de las Escrituras que dicen bien claro y tajante lo siguiente en Romanos 3:23. Por cuanto todos, incluyendo a María, pecaron, todos, incluyendo a María, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay excepción a la verdad de Dios. La única excepción fue Cristo Jesús. La única, hermanos. Así es que, y esta verdad bíblica, hermanos, a esta verdad bíblica, ningún ser humano nacido de otro ser humano queda excluido. Ninguno. Y nuevamente repito, Dios
no hace ninguna excepción a la verdad de su palabra. Ni María, aunque fue la madre terrenal del Cristo hombre, sale de la verdad de Dios. Ninguno. Ninguno. Somos pecadores. No puedo pensar que no lo sea un día. Soy pecador. Y cuando actúo mal y violento la santidad de Dios por mis cochinas acciones, y lo digo por mí, le digo, Señor, cuánto necesito de ti todos los días. No es por lo que yo tengo, no tengo nada. No tengo ningún mérito como para que Dios me tenga donde estoy, porque lo que Dios ha hecho de mí es por su bendita gracia. Pablo decía, habiendo yo sido antes, y dice, blasfemo, perseguidor, injuriador, dice, Él ha tenido misericordia de mí y me ha traído hasta acá y me ha puesto donde estoy. Y yo no soy mejor que Él, al contrario, hermanos. Entonces, gracias a Dios, porque el milagro más grande que Dios ha hecho en mí, hermano, no es ponerme de pastor, porque esto no lo menosprecio, pero le digo, Señor, para mí más grande y más responsable en mí está el hecho de ser tu hijo. Soy tu hijo. Eso fue lo primero en mí. Después me llamaste y sigo preguntándole al Señor cuando me veo al espejo y veo la miseria que soy, y cuando hago porquería y media, digo, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Dios es bueno. Es lo único que puedo concluir. Dios es bueno. No me gané abrir los ojos hoy, al contrario, me gané que en la semana me agarrara entre sus manos de poder y me estrujara y me deshiciera y no pareciera nada de mí ya. Pero Dios, hermanos, es bueno. Es todo lo que yo sé. Es bueno. La tercera verdad que quiero compartir con ustedes, su maravillosa presencia entre nosotros es la mismísima presencia del Dios eterno. Dice el texto al final, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, su maravillosa presencia entre nosotros es la mismísima presencia de Dios, del Dios eterno. Es hermosa la palabra de Dios, que no dice que fue un Dios. No dice y fue un Dios. No. Así lo dirían los griegos, ¿verdad? Habría que preguntarle, bueno, ¿a cuál Dios te refieres? Porque tenían un montón. Y si fuese un religioso de su tiempo, de nuestro tiempo, pues habría que preguntarle, bueno, ¿a cuál de todos los que tú adoras? Aunque digan, no adoramos, reverenciamos. Bueno, la Biblia dice que no debes inclinarte a nada. Ni reverenciando, ni adorando, ni nada. Pero hay que preguntarle, ¿a cuál de tus dioses te refieres? Pero la Biblia dice, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Dios con nosotros, no un Dios con nosotros, sino Dios con nosotros. El único Dios, el verdadero Dios, el creador de todo, el sustentador de todo lo que existe, el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, el Dios de toda consolación, el yo soy. Ese, hermano, es el que dice Isaías, y llamará su nombre Emmanuel. Yo decía hace unos días a mi esposa que cuando nosotros conocimos del Señor en la iglesia bautista donde asistíamos, el pastor se llamaba, bueno, voy a decir, porque no tengo nada de malo que lo diga, él ya está con el Señor desde hace muchos años, pero el pastor era Gonzalo S. Morales, y todo el tiempo lo conocí como Gonzalo S. Morales, y nunca supe en realidad, por muchos años, pues cuál era su nombre, ¿verdad? Completo, solo era Gonzalo S. Morales, y cada vez que él se apuntaba, S. Morales, hasta que un día supe que su nombre era Gonzalo Salvador Morales. Pero también supe que él no le gustaba llamarse a sí mismo Gonzalo Salvador, por eso se abreviaba y decía Gonzalo S. Morales, porque él decía, no sé por qué mis padres me pusieron Salvador, pero me siento tan indigno de llevar ese nombre que mejor me abrevio y digo Gonzalo S. Morales. Gonzalo S. Morales. Dice, llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo, al registrar
la entrevista del ángel con José en su diálogo con él para convencerlo de que María, su prometida, era una mujer honesta, una mujer transparente, era una mujer pura físicamente, les recuerda lo que la profecía decía de ella. Eso es lo que el ángel le dice a José, le recuerda. Y dice en Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá. Esa virgen, José, es tu prometida. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, no tu hijo, un hijo, que es el Dios eterno. Y le dice, y llamará su nombre Emmanuel. Y entonces le explica y le dice, que traducido es, Dios con nosotros. Dios con nosotros. La profecía de Isaías solo menciona el nombre hebreo, Emmanuel, pero el ángel al recordarle a José, la profecía añade su significado, Dios con nosotros. Así es que, hermano, como le dije hace un momento y no terminé la idea, estamos en un tiempo de Navidad. Tenemos aquí unas bonitas florecitas, ¿verdad? Muy hermosas. Y tal vez usted ya compró, y tienen unas en su casita también. Usted ya tal vez puso su arbolito, ya puso colorcitos y lucecitas en su casa, ya planeó cómo va a ser su Navidad. Hermano, ya sabe, la Navidad no es eso. La Navidad es Emmanuel. ¿Es Dios en dónde, hermano? En mí. En mí. ¿Está en su corazoncito? También está en el mío. Yo que no lo merecía, yo que no pensaba un día conocer a ese Dios eterno, me alcanzó con su bendita gracia. Espera mucho de mí cada día, que me deja abrir los ojos. Espera mucho de mí, aunque al final del día lo veo haciendo así. Digo, Señor, perdóname. Como decía Pablo, y lo hago mío, miserable de mí. Miserable de mí. Y más cuando hago cosas tan torpes, le digo, Señor, miserable de mí. Pero ese es el Dios en quien creo. No un Dios que dice, ya me estás colmando la paciencia, Marco, y si me haces otra, de verdad que vas a ver. No, ese Dios no me trata así. Ese Dios me deja abrir los ojos otra vez. Y sin palabras me dice, espero mucho de ti, Marco, este día. Espero mucho de ti. Dios con nosotros. Porque aunque era un niño de carne y hueso como cualquier otro ser humano físicamente hablando, su esencia, su naturaleza no era solo la de un ser humano, sino que era Dios mismo allí. Dios con nosotros. ¿Se da cuenta? Dios con nosotros. ¿Cómo planeó su Navidad ya? Ya hizo un montón de invitaciones. Bueno, ¿y cómo está? ¿Dónde queda Dios con usted? ¿Dónde queda Dios? ¿Ah? Porque es muy importante. Porque aunque tal vez no tengamos nochebuenas, tal vez no tengamos un arbolito, tal vez no tengamos cosas, hermano, sí tiene a Dios. Sí tiene al Señor de esta Navidad. Tal vez su familia no se va a arrodillar a dar gracias por el regalo más grande que Dios nos ha dado, pero usted hágalo, porque Dios está con usted. Ante los albores de una Navidad más, recordemos, hermanos, que no es solo Navidad, en el sentido común de esta fiesta, en la que nos divertimos, disfrutamos, comemos y celebramos. Y pongo celebramos entre comillas, aunque al celebrar no se tenga conciencia de cuál es la razón de dicha celebración, porque incluso tal vez puede ser que muchos creyentes evangélicos estén en la celebración como cualquier otra. El Hijo de Dios llegó a este mundo no para darle a los seres humanos una excusa para la disipación y el desenfreno, tampoco a su iglesia, hermanos, dicho de paso, porque aunque no lo tengo aquí, lo digo, tampoco a la iglesia le dio excusa para eso, no es excusa para la disipación y el desenfreno, sino para que podamos comprender que siendo Él, el Dios eterno, quiso venir a este mundo para revelarnos cuánto nos ama. Y lo demostró de la forma más sublime, de la forma más profunda y de la forma, hermanos, más extraordinaria de todas, muriendo en una terrible cruz. Así lo demostró. Sí, nosotros, Dios con nosotros,
Ese es el punto medular del texto y de la profecía y de la experiencia de José y de María. Dios con nosotros. Él está en mi corazón, hermano, y ahora está en el suyo. Ha hecho la obra más extraordinaria de todas. Nos ha redimido de nuestros pecados y nos ha dado la vida eterna que está asegurada con su presencia habitando en nosotros. Nos ha dado una nueva naturaleza y nos ha cambiado. En Cristo hoy tenemos una vida nueva, no perfecta. A eso aspiramos todos los días, una vida nueva. En un proceso de transformación, de cambios que se dan a diario en medio de nuestros errores, de nuestros desaciertos, de nuestras malas decisiones, de nuestro diario pecado. Porque seguimos siendo pecadores, eso no debemos olvidarlo. Yo lo veo en mí y lo lamento terriblemente. Tal como Pablo decía de sí cuando hablaba de su debilidad humana. Como en 1 de Timoteo 1:15, cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y luego dice Pablo, de los cuales yo soy el peor de todos, el más terrible, el primero. Y yo le digo, Pablo, yo soy peor que tú. Pero bueno, bendito sea Dios que quiso dejar su gloria bendita para que yo, Marco Tulio Ambrosio Sánchez, pudiera tener lo que no merezco: su amor, su gracia, su perdón, su salvación. Yo que lo defraudo a diario, yo que lo avergüenzo a diario, yo que lo deshonro a diario, yo que no soy digno de Él. Yo que merezco ser deshecho en sus manos poderosas y santas porque no lo honro como debería, me ha hecho partícipe de su amor. Y lo veo a diario. Lo experimento a diario. Sí, Dios con nosotros, hermanos. Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios en mí y en cada uno de ustedes. Inmerecidamente, inmerecidamente. Vamos a orar. Amado Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque este es el mensaje de tu palabra. Tú en nuestro corazón. Llegaste a este mundo, Señor, y nos diste el regalo más grande de todos. Tal vez en esta Navidad no nos regalen nada. Y sintamos tal vez un poquito de tristeza porque nadie nos regala nada. Señor, ya nos regalaste algo hermoso. Nos diste un regalo, Señor, invaluable. El regalo de tu perdón. Porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio la vida eterna. Así es que, Señor, gracias. Porque llegaste a este mundo para venir a nuestro corazón. Y ahora eres dueño de nuestra vida. Eres el Señor de nuestra vida. Eres el Señor de esta iglesia. Y te alabamos y te bendecimos por ello, amante Salvador. Amén.